Buenos días, ingeniera Lourdes Ortega y compañeros. Mi nombre es Helen Ariana Asensio Pozo. Pertenezco al grupo C con el tema de metabolismo secundario, asimilación del nitrógeno y del azufre. Resultado de aprendizaje. Determina los compuestos del metabolismo secundario que se sintetizan a partir de los macronutrientes que requieren las plantas. Como primer punto tenemos una introducción, asimilación del nitrógeno y la asimilación del azufre. El nitrógeno y el azufre se encuentran en los suelos principalmente en formas de nitrato y de sulfato respectivamente. Las plantas tienen la capacidad de reducir y asimilar dichas formas inorgánicas oxidadas, convirtiéndolas en las correspondientes formas orgánicas reducidas. Tiene grupos amino y amido y grupos tiólicos de aminoácidos y otras moléculas nitrogenadas y azufradas. Como objetivo general tenemos analizar y describir el metabolismo secundario en plantas y objetivos específicos detallar la asimilación del nitrógeno y del azufre y mencionar sus características. La asimilación del nitrógeno, existen dos procesos biológicos por los que el nitrógeno inorgánico va a ser convertido en nitrógeno orgánico, como es la fijación del nitrógeno molecular y la asimilación del nitrato. Aunque el gas de nitrógeno está presente en la atmósfera, el mayor reservorio de nitrógeno inorgánico va a estar disponible. Solo ciertos procariotas en estado libre y en asociación con algunas plantas van a estar principalmente en las zonas leguminosas. Estos van a ser capaces de fijar y asimilar dicha forma del nitrógeno. El nitrato va a ser es transportado activamente al interior de la célula mediante un soporte con protones. La absorción del nitrato del medio por las plantas va a disminuir a bajas temperaturas. Anaeróbisis y en la presencia de inhibición metabólicos, lo que se va a demostrar que es un transporte activo. Esto es dependiendo de la energía metabólica. Tomando como base el análisis de los cambios transitorios que experimenta el potencial eléctrico del plasma, como podemos ver, es la parte gris. Al añadir nosotros los nitratos de la célula y la dependencia de dichos cambios del pH externo, se ha propuesto que el nitrato es transportado al interior de la célula mediante un soporte con protones, con una estequiometría de 2 hidrógenos y nitrato. El gradiente potencial electroquímico de protones a través del plasmalema va a ser necesario para sustentar el transporte activo del nitrato. Va a generar y va a tener mantenido por una hidrógeno y ATP-ACE que va a bombear protones hacia el exterior con una energía de hidrólisis del ATP. La reducción del nitrato a amonio tiene lugar mediante dos reacciones consecutivas catalizadas por las enzimas nitrato reductasa y nitrito reductasa. El nitrato reductasa. El poder reductor para la reducción de nitrato en algas y en las plantas superiores va a ser suministrado por el piridín-nucleótidos reducidos, siendo el NADH la forma más común. En algunas plantas, como es la cebada, va a poseer dos informes de nitrato reductasa. Una que es específica de NADH y la otra que puede usar tanto la NADH como la NADPH como donador de electrones. El nitrato reductasa se va a localizar en lo que es en el citosol. El nitrito reductasa, en cambio, cataliza la reducción del nitrito al amonio. En una reacción de 6 electrones que van a ser suministrados por la ferredoxina reducida, que esta se encuentra en los cloroplastos de las hojas y los plastidios de las raíces.
Vemos la asimilación del nitrato que está regulada por la luz y por los metabolitos nitrogenados y carbonados. Existen diversas señales que regulan la síntesis y la actividad del nitrato reductasa y del nitrito reductasa de forma coordinada. Los tejidos verdes de las plantas van a poseer mucho más actividad de nitrito reductasa que del nitrato, probablemente con el fin de asegurar de que todo el nitrito producido por el nitrato reductasa sea reducido. Así evita lo que es su acumulación y los consiguientes efectos tóxicos. Esto, en conclusión, es de que el nitrato va a ser la principal señal que va a controlar la síntesis del nitrato reductasa y el nitrito reductasa. El amonio generado en distintos procesos metabólicos, lo que se mila a través del ciclo GS-GOCAT para la síntesis de aminoácidos. En los tejidos vegetales se produce amonio en diversos procesos metabólicos, entre los que se va a destacar lo siguiente. Tenemos la reducción de nitrato y la fijación del nitrógeno molecular. Esto es un conjunto en el cual se va a denominar asimilación primaria de nitrógeno. Tenemos la fotorrespiración. Esta es la conversión de glicerina a serina en la mitocondria. Esta va a liberar amonio, pero en su mayor parte va a ser reasimilado en el cloroplasto con un elevado coste energético. Por último, tenemos el catabolismo de proteínas. Este se da durante la germinación de la semilla y la senescencia foliar. El nitrógeno proteico va a ser movilizado mediante la hidrólisis de las proteínas de reserva con el fin de suministrar el nitrógeno orgánico a los órganos que estén en crecimiento. Gran parte de los aminoácidos resultantes de dicha hidrólisis son convertidos en glutamato, que es desaminado por acción del glutamato deshidrogenasa, produciendo lo que es el amonio. Este amonio va a estar directamente absorbido por la planta o el producido metabólicamente en los tejidos. Va a ser asimilado o reasimilado por la actuación en tándem de las enzimas glutamina sintetasa, GS, y la glutamato sintasa, que es la GOA. En primer lugar, lo que va a ser, en primer lugar, que la unión de estas dos, de la glutamina sintetasa y el glutamato sintetasa, va a crear el ciclo GGC-COA. En primer lugar, la glutamina sintetasa va a va a catalizar la incorporación dependiente del ATP, del amonio en una molécula glutamato para formar lo que es la glutamina. A continuación, la GOGAT cataliza la transferencia reductiva al grupo amino de la glutamina al carbono 2 del 2-oxoglutarato. Aquí se produce dos moléculas de glutamato. De estas dos moléculas de glutamato, una de ellas es reciclada y la segunda se transfiere a un grupo amino de diversos oxaloácidos en reacciones catalizadas de aminotransferasas para la síntesis de restantes aminoácidos. El nitrógeno asimilado o reasimilado puede ser también destinado al transporte a otros órganos. Las amidas glutamina y la asparagina, cuyas moléculas contienen dos átomos de nitrógeno, son los aminoácidos preferentemente utilizados por la planta como compuestos transportadores de nitrógeno a larga distancia. Lo que son las leguminosas de origen tropical y subtropical, el nitrógeno va a ser fijado y asimilado en los núdulos y va a ser transportado mayoritariamente en forma de ureicos.
La glutamina sintetasa de las plantas es una proteína autamérica. Va a poseer una alta afinidad por el amonio. En las hojas se va a encontrar dos isoformas de glutamina sintetasa. Una va a llamar glutamina sintetasa 1, que esta se va a localizar en el citosol, y la glutamina sintetasa 2, que esta está en los cloroplastos. Esta última es la isoforma predominante en las hojas y en los cotiledones verdes, en donde va a participar lo que es la asimilación del amonio, lo que iba a producir en la reducción del nitrato y en la asimilación del amonio que va a liberar durante toda la fotorrespiración. Mientras que el glutamato sintetasa va a catalizar la transferencia del grupo amino de glutamina de aldos oxaglutarato para producir dos moléculas de glutarato. En las plantas superiores va a existir dos formas de GOGA, que es el glutamato sintetasa. Una va a ser dependiente a lo que es la ferredoxina y otra va a ser dependiente a la NADH como donadores de electrones. La síntesis de aspartato y asparramina. Un ejemplo de esto es el aspartato aminotransferasa. Esto se va a catalizar la transferencia reversible del grupo amino, del glutamato más el oxacelaltato, y esto va a producir 2-oxoglutarato más aspartato. El aspartato va a constituir de los productos iniciales de la asimilación del nitrógeno y esta va a asimilar el nitrógeno y va a desempeñar un papel muy importante en la transferencia de nitrógeno y de carbono entre los compartimientos celulares y entre células, como sucede en ciertas especies de plantas, como es la C4. Mientras que la síntesis de asparragina está catalizada por la enzima asparragina sintetasa. En cambio, esta la cual se transfiere del grupo amido de la glutamina más el aspartato y va a producir glumatato más asparragina. Esta reacción requiere de la hidrólisis del ATP y AMP más el pirofosfato. En las bacterias va a existir dos isoformas de lo que es asparragina sintetasa. Una va a ser dependiente a la glutamina y otra va a ser dependiente al amonio como donadores del grupo amino. Sin embargo, esta asparragina sintetosa de las plantas se utiliza preferentemente lo que es la glutamina. Lo que podemos concluir que la luz se va a inducir lo que es la síntesis de la glutamina sintetasa, lo que vemos acá. Y en la noche en la oscuridad se va a obtener lo que es la asparragina sintetasa. En el metabolismo del nitrógeno y del carbono están interconectados y se regulan recíprocamente para mantener la adecuada proporción interna del carbono e hidrógeno. Esta asimilación del nitrógeno por las plantas va a requerir un poder reductor ATP y esqueletos carbonados. El poder reductor y el ATP pueden ser suministrados por las reacciones luminosas de la fotosíntesis o por la glucólisis y la respiración, mientras que los esqueletos carbonados son proporcionados por la oxidación de carbohidratos, que este último término son formados por reducción fotosintética del carbono. Las respectivas síntesis de lo que es la glutamina y de la asparragina
se encuentran mezcladas de forma opuestas por aquellos factores o señales que van a modificar la disponibilidad de los niveles internos de nitrógeno y lo que es el carbono. En la luz, justamente, o cuando hay suficiente disponibilidad de carbono, se inducen lo que son las enzimas, isoenzimas, glutamina sintetasa 2, como podemos observar, y la ferrodeosina GOGAT. Estas, mientras que lo que es la asparagina sintetasa, permanece reprimida, con lo cual la asimilación del amonio se canaliza fundamentalmente hacia la síntesis de lo que es la glutamina. En cambio, en la oscuridad prolongada, que produce una limitación de carbono o durante los procesos catabólicos que dan lugar a una acumulación de amonio en los tejidos, la índice de lo que es la asparagina sintetasa va a favorecer la formación de lo que es la asparagina. Ahora, puesto que la molécula de la asparagina contiene menos carbonos que la de glutamina, su síntesis para el transporte y el almacenamiento de nitrógeno va a resultar más económica en términos de consumos de carbono. El nitrógeno es asimilado, transportado y movilizado durante el desarrollo de la planta. Como resultado de la actividad metabólica de las bacterias nitrificantes, la mayor parte del nitrógeno inorgánico del suelo se encuentra en forma de nitrato. El nitrato es absorbido por la raíz y puede ser reducido y asimilado en la propia raíz. ¿Sí? En cambio, cuando el suelo existe amonio, este también puede ser absorbido. No obstante, al ser bastante tóxico, la mayoría de las plantas va a evitar su acumulación incorporándolo rápidamente a lo que son los aminoácidos. Las vacuolas, en cambio, estas constituyen el principal sitio de almacenamiento de lo que es el nitrato. La acumulación de nitrato es especialmente frecuente en representantes de las familias solanáceas y sobre todo en los que son las plantas nitrófilas. Otro factor que va a modificar lo que es la distribución interna de la asimilación de nitrato es la edad de la planta. Cuando la planta entra a su fase reproductora, surgen nuevas necesidades de nitrógeno. En efecto, los frutos y lo que es la semilla en desarrollo van a demandar una gran cantidad de nitrógeno orgánico. En los cereales, específicamente, la mayor cantidad de hidrógeno orgánico, que es un 70 o un 80% del total, para el llenado del grano que proviene de la degradación de las proteínas de los órganos vegetativos, se da principalmente de la hoja bandera. En la asimilación del azufre, el azufre es un macronutriente esencial para el crecimiento de las plantas. En los suelos, el azufre se encuentra en estado oxidado bajo la forma del sulfato. Como tal, es absorbido por la raíz y transportado por el xilema hasta las hojas, donde aquí va a ser reducido hasta el sulfuro, el cual es rápidamente asimilado por el grupo silhidrilo o el grupo tiol de los aminoácidos, lo que es la citeína y la metionina. Tenemos la absorción del sulfato se asemeja a la del nitrato. El sulfato de la disolución del suelo es transportado activamente al interior de las células de la raíz mediante un mecanismo de soporte de protones de 3 hidrógenos y el sulfato. Al igual que sucede como el nitrato. El gradiente potencial electroquímico del hidrógeno, que dicho importe es mantenido por un hidrógeno y un ATPase del plasmalema, que va a ser
transportado unidireccionalmente hidrógeno hacia el exterior. La asimilación reductiva del sulfato corresponde a su reducción al sulfuro y la incorporación a este en O-acetilcerina para la síntesis de cisteína. Una vez que el sulfato ha sido absorbido por la raíz, es exportado en su mayor parte a las hojas donde puede ser almacenado en la vacuola. Primero tenemos la activación del sulfato por ATP, lo cual está localizado por la enzima ATP sulfurilasa, la cual transfiere el fragmento de adenosina 5-fosfato del ATP al sulfato y formándose lo que es el pirofosfato y adenosina 5-fosfosulfato, lo que llamamos lo que es el APS, perdón, que constituye la forma del sulfato activo. Durante años ha existido una gran controversia sobre sí en las plantas. Los intermediarios que se forman es la asimilación reductiva del sulfato, sulfito y sulfuro. Permanecen unidos covalentemente a un portador tiólico durante el proceso de reducción. Dos, tenemos la reducción del sulfato del APC hasta del APS hasta el sulfuro, que se lleva a cabo dos reacciones sucesivas. Lo que es en la primera, la enzima APS reductasa transfiere 2 electrones al EPS, reduciéndose al sulfato activo del sulfito libre. Los electrones van a ser suministrados por dos moléculas de glutatión reducido GSH, que al oxidarse van a formar una glutatión oxidado GSSG, y en los cloroplastos el glutatión reducido es regenerado a partir del oxidado mediante una enzima glutatión reductasa. Tercero dice, tenemos el sulfito es reducida al sulfuro. Al sulfuro libre mediante una transferencia de 6 electrones suministrados por una ferredoxina, ferredoxina reducida generada fotosintéticamente. Esta reacción es catalizada por una enzima que se llama sulfito reductasa. Esta reacción de reducción por 6 electrones del sulfito a sulfuro es muy parecida a la reducción del nitrito o a amonio. Finalmente, tiene lugar la síntesis de cisteína por la acción secuencial de las enzimas serina acetiltransferasa, que cataliza la síntesis, lo que es O-acetilcerina, y cataliza lo que es el AOS-acetilcerina, y esto va a catalizar la síntesis O-acetilcerina y la tioliasa, que va a catalizar la incorporación del sulfuro a acetilcerina para poder nosotros formar lo que es la cisteína. A partir de esta cisteína, las plantas van a sintetizar melatonina, que es otro aminoácido azufrado, y lo que es el glutatión. Todas las enzimas de la asimilación reductiva del sulfato se hallan también presentes en los plastidios de las células de la raíz, aunque en concentraciones bastante inferiores a las que se encuentran en los cloroplastos, por lo que mayor parte del sulfato absorbido por la planta es reducido en lo que son en las hojas. El glutatión es compuesto tiólico a múltiples funciones en la planta. El glutatión constituye la principal forma de almacenamiento y transporte a la larga distancia del azufre orgánico. Este va a desempeñar en la planta funciones muy diversas e importantes,
entre las que se destacan las siguientes. Tenemos el transporte y almacenamiento del azufre reducido. Este glutatión sintetizado en las hojas va a ser exportado a través del floema a frutos, lo que son las semillas, hojas, raíces y otros órganos que van a estar en desarrollo. Cuando en el medio existe abundante sulfato y se produce una elevada tasa de abundancia, este exceso de glutatión sintetizado va a ser almacenado para un uso posterior. El mantenimiento en estado reducido de grupos sulfhidrilos en proteínas. El glutatión reducido, denominado GSH, en función de su grupo tiol, va a revertir dicha oxidación, ayudando así a conservar la actividad enzimática. Los niveles intracelulares del glutatión reducido son mantenidos por la enzima glutatión reductasa, que va a reducir el glutatión oxidado a glutatión reducido con el NDPH, que es el donador de electrones. El glutatión reducido va a actuar pues como un efectivo reductor, es decir, antioxidante, que va a ayudar a mantener el estado redox intracelular. Tenemos la detoxificación de especies activas de oxígeno. Un ejemplo es la alta intensidad de luz, que va a estar asociada a un déficit hídrico. Este va a producirse un exceso de excitación de los fotosistemas, así como una restricción de difusión del oxígeno, del dióxido de carbono, y que es atmosférico al interior de las hojas. Esto va a reducir la proporción de dióxido de carbono y oxígeno en un interior del cloroplasto, y lo que va a favorecer es la fotorreducción del oxígeno por el fotosistema 1. Como consecuencia de esto, se van a formar especies nativas de oxígeno, tales como la radical superóxido y el peróxido de hidrógeno, los cuales van a producir daños oxidativos en lo que es en la célula. Y por último tenemos la desoxificación de xenobióticos. Este es el glutatión reducido, va a tener la capacidad de formar complejos o conjugados a través del átomo del azufre del grupo tiol, con una variedad de compuestos electrofílicos, entre los que se van a encontrar lo que son las herbicidas, pesticidas, las toxinas e incluso lo que es los fitohormonas. Los conjugadores de la glutamina sintetasa van a ser así transportados al interior de la vacuola, como podemos observar, mediante un transporte activo primario, el cual va a ser llevado a cabo en transportadores de tipo ABC, localizados en el tonoplasto. Y una vez dentro de la vacuola, los conjugados son rápidamente degradados. Las plantas también van a sintetizar lo que es una clase de péptidos estructuralmente relacionadas con el glutatión, que se van a llamar lo que son las fitoquelatinas. Estas son sintetizadas por la fitoquelatina sintasa a partir del glutatión. Su importancia para las plantas es que radica en la capacidad que tienen de formar complejos con metales pesados, especialmente el cadmio, que evita la acumulación tóxica. Y por último tenemos la asimilación del sulfato, que está regulada por la disponibilidad del sulfato y la demanda interna del azufre reducido. Esta asimilación del sulfato en la planta va a estar regulada tanto en su absorción como en su posterior metabolismo. En las plantas regulan la velocidad de asimilación del sulfato y en respuesta a la disponibilidad y la demanda del azufre. Un ejemplo sería algunos tipos de estrés, tal como el estrés oxidativo
o la exposición de lo que es a metales pesados, que estos incrementan una demanda de cisteína, glutatión y lo que es la fitogelatina, lo cual van a producir un aumento de la velocidad de la asimilación del sulfato. De esta misma forma, cuando se priva a la planta de sulfato, se van a activar tanto su absorción como su asimilación, siendo contrarrestados dichos efectos por el suministro formas orgánicas del azufre reducido, como por ejemplo la cisteína. Lo que es la cisteína y el glutatión son metabolismos azufrados, eh, represores de dichos genes. Estos actúan de una forma como señales encargados de mantener lo que es la homeostasis del azufre en la célula. Como conclusión tenemos que las rutas de asimilación del nitrógeno-azufre se regulan entre ellas y a la vez con la asimilación del carbono. Ello permite a la planta coordinar las velocidades de asimilación del nitrógeno, azufre y el carbono, para así mantener un adecuado balance entre dichos elementos en la materia vegetal. Muchas gracias.